Micrófono. Perdón, muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que se conectan de esta pequeña iglesia virtual, también aquellos que se están conectando en Facebook, la Iglesia Adventista de Nueva Zelanda, los Adventistas Hispanos en Roma y el Grupo Mujer Virtuosa de España les dan una cordial bienvenida a esta nueva serie titulada Apostasía Omega. Hoy vamos a tener el primer tema, la parte 1, así que estamos a tiempo de poder compartir el enlace, el flyer, porque bueno, aquí en Europa hay mucha ignorancia sobre este tema y gracias a Dios nuestro pastor pues nos concede estas enseñanzas, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que lo ha inspirado. Entonces es un tema muy importante, muy actual para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Así que les instamos, les motivamos a compartir y agradecemos la presencia de todos los que están aquí reunidos. Agradecemos a nuestra hermanita Ana Luz de Colombia, nuestra hermanita Morena del Rosario, nuestra hermanita Cristina que nos saluda desde Roma, Rainace, Mensajero de Paz, Zoom User, también en Facebook se están conectando, y sobre todo al pastor Cardona que está desde México, siempre dispuesto a compartir la palabra del Señor. Muy bien, antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración, así que vamos a ponernos en posición de orar para poder invitar a nuestro Padre a esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente reunirnos en paz y libertad, Señor. Gracias porque has cuidado de nuestras vidas durante este día, durante esta tarde, y Señor, lo harás seguramente, Señor, durante la noche acá en Europa. Gracias te damos, Señor, porque nos das la paz y libertad de poder compartir tu palabra. Gracias por nuestro pastor Cardona, al cual le das el conocimiento, le das, Señor, el tiempo, la voluntad de poder presentar estos mensajes. Bendícelo a él, bendice a su familia. Cuídalo, Señor, en el lugar donde ellos se encuentren, siempre, Señor, y donde vayan predicando tu evangelio. Tus ángeles, Señor, les cubran y les protejan. Bendice a cada hermanito, hermanita que se ha dado cita en esta reunión virtual, y también a aquellos que lo verán, Señor, en diferido, que estas enseñanzas puedan despertarnos y abrir nuestra mente para lo que estamos viviendo, Señor, en la actualidad. Perdona nuestros pecados, no somos dignos, pero es en el nombre santísimo de Jesús que nosotros te agradecemos y pedimos todo. Amén, Señor. Muy bien, antes de iniciar, vamos a presentar a nuestro pastor. Ya lo conocemos, pero para quienes no lo conozcan, aquí en la plataforma, también luego en Facebook, nuestro pastor Joaquín Cardona. Él es originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Martita Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Ani. El pastor Joaquín se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología. Ministró 3 años como pastor de distritos, estudió una maestría en relaciones familiares, él es autodidacta, también es especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa Martita tiene un canal de Facebook de comida saludable. También el pastor tiene muchos grupos de WhatsApp donde habla la verdad presente y tanta profecía también. Aquí vemos abajo los logos de sus canales para que puedan conectar, para que puedan apoyar. Y también el pastor, hace poco él escribió un libro y vemos aquí la portada que dice Salí de ella, pueblo mío. Es sobre la salida al campo, ¿no? La experiencia del pastor y todo lo que el Señor le enseñó a él y él nos transmite a nosotros. Lo podemos encontrar en Amazon, ¿verdad? Sea en el formato digital como en el formato también físico, ¿verdad? De carta. Entonces, cualquier lugar del mundo no puede irse a Amazon y pedir este maravilloso material que seguramente nos servirá a todos, ¿verdad? Bueno, y sin más, pastor, es su tiempo. Gracias por estar aquí nuevamente. Que el Señor le bendiga y estemos atentos con el tema de hoy. Apostasía Omega, parte 1. Gracias, pastor. A ver, Muchas gracias, hermana. Es un placer para mí, como gracias. siempre, estar aquí con ustedes en este canal. Gracias por la invitación y por el espacio que también muchas personas que siguen estas programaciones hacen para aprender más juntos de la palabra de Dios.
Vamos a hacer una oración para pedir que Dios nos guíe en este estudio. Amante Padre Celestial, mi Dios, gracias por permitirnos nuevamente tener este tiempo como cada lunes y este espacio, los medios de comunicación y de internet para compartir tu palabra y aprender juntos con distintas personas del mundo, Señor, hijos tuyos, hijas tuyas que tú estás llamando, para entender mejor tu palabra, para recibir, Señor, la influencia del Espíritu Santo al meditar en estos mensajes proféticos. Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento a tu verdad, veamos espiritualmente como tú ves nuestra condición como iglesia, como miembros de iglesia, como siervos de Cristo, y nos guíes, oh Padre, para corregir lo que haya que corregir, para tomar lo que aún no hemos tomado, Señor, que Cristo nos ofrece en el mensaje a la Odisea. Y sobre todo, Dios mío, oro para que cada palabra que presente en esta nueva serie sobre apostasía omega no sea mía, sino sea un llamado tuyo directo a nosotros, del Espíritu Santo, para entender la condición en que está predicha sobre la iglesia adventista en los últimos días, pero en lugar de desanimarnos, que nos anime a ser más fervientes, más llenos de amor hacia nuestros hermanos, nuestros semejantes, y actuar con decisión, con valentía en contra de la apostasía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta nueva serie va a estar siendo transmitida aquí en Adventistas Hispanos en Roma, en el canal de YouTube y también en la página Facebook, ¿verdad? Y en audio y en PDF, escuchen bien, esta información en PDF la voy a estar enviando en los grupos Armageddon Ministry y también mensajes de fe y estudio de profecías que un servidor dirige. Así que si usted todavía no está en esos grupos, puede enviarme un mensaje de texto WhatsApp, ahí está mi WhatsApp más 52-998-192-7632. Y allí estaré compartiendo este material. ¿Por qué? Porque con frecuencia me piden la información, las citas, y algunos quieren también predicarlo en su iglesia y qué bueno que sea de más bendición, ¿verdad? Muy bien. También les recuerdo que este libro, Salid de ella, pueblo mío, Profecía de Cristo sobre las ciudades y falsas doctrinas, está presentado con el objetivo de que usted entienda Apocalipsis 18, el llamado que Dios hace, el versículo 4, allí Dios a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus pecados. Así que es importante ver cuánto abarca ese mensaje, si solamente es espiritual, si es físico, cómo ir paso a paso, los detalles de eso. Este libro le va a ayudar a aclarar más ese mensaje. Muy bien, apostasía omega. Esta es la primera parte en forma de introducción, ¿verdad? Lo que vamos a hablar. ¿Dónde se menciona esta frase, apostasía omega? ¿Y por qué la vamos a estudiar? Mira, este mensaje, escuche bien, es para miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastores, dirigentes de escuela sabática, de jóvenes, ancianos de iglesia, miembros de iglesia, diáconos, em, de cada departamento de la obra de la iglesia. Es en primera instancia para miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este mensaje, ¿sí? Hay mensajes que comparto que son para el mundo en general, pero este va directamente a los miembros, a nosotros, ¿sí? Porque esto es lo que está escrito para la iglesia. No obstante, si usted es de otra denominación o no tiene ninguna fe religiosa, este mensaje le va a ayudar a entender por qué ahora mismo la iglesia adventista del séptimo día tiene ciertas actividades o está en cierta condición. Hay profecías sobre la iglesia adventista. Y aquí vamos a ver lo que en otras partes también de los escritos inspirados se menciona como iglesia militante, ¿sí? Una iglesia militante es una iglesia que está en guerra todavía. Y puse precisamente esta foto, ¿verdad? De alguien con la Biblia abierta, pero dormido, y seguramente ahí está en la iglesia, ¿sí?
No, no tiene nada que ver sobre si alguien conoce a este joven de la fotografía, nada que ver es sobre la persona, no. Es simplemente una ilustración de en quiénes y cómo están recibiendo esta influencia satánica de apostasía en la iglesia. Son personas que sí, con frecuencia se duermen en los cultos de la iglesia, que tienen la Biblia abierta en la casa, pero no la leen ni la estudian a profundidad, no entienden a fondo su doctrina ni les importa, están dedicando tiempo más a otras cosas. En este momento muchísimos adventistas están haciendo más planes para ver todos los partidos del Mundial de Fútbol que va a ser este año ya, que en entender los pasajes de profecía que todavía no se entienden. Así que al explicar esto, quiero decirte que yo soy un fiel miembro de la iglesia adventista. Amo a Dios, amo a Cristo, amo la iglesia. Entiendo cada una de las 28 creencias adventistas, las acepto por fe y las promuevo. Y es por esas razones que voy a presentar este mensaje que, muy importante, es de los que menos se predican en los púlpitos adventistas. ¿Saben por qué? Porque por un lado hay un grupo de líderes adventistas o hermanos adventistas de buen corazón que creen que si mencionamos las cosas malas que Dios dice y predijo que iban a pasar en la iglesia adventista, estamos atacando a la iglesia. Cuando no es así. Si usted va con el médico y le dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele aquí, me duele acá. Ok, vamos a hacerle estudios. Y usted dice, no, 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 me está diciendo que estoy mal. Yo no dije eso, le va a decir el médico. Pero hay que ver estudios para ver cómo está por dentro del cuerpo. Y ya que está dentro del cuerpo, el doctor le va a decir, ¿sabe qué? Su riñón está mal por esta razón. Aquí la pierna tiene una deficiencia de nutrientes en esta parte, el cartílago está dañado, en su cabeza hay un parásito. Bueno, ¿cómo se siente usted que el doctor le diga la realidad de cómo está? Pues agradecido porque puede tomar cartas en el asunto y puede tomar decisiones para sanar. Bueno. Dios inspiró estos mensajes que vamos a ver en esta serie para mostrarnos como iglesia adventista y vernos cómo Dios ve que estamos haciendo las cosas y qué predijo que iba a pasar en la iglesia para que nuestra fe se afirme en Cristo, en el cuerpo organizado de creyentes y a pesar de la apostasía que Satanás está dirigiendo dentro de la iglesia, no abandonemos el barco, no abandonemos a Cristo. Al contrario, tomemos mejor nuestra posición como fieles soldados. ¿Está bien? Es con este objetivo que es esta serie. No es atacar a nadie ni personas. Yo no voy a mencionar nombres de personas. Vamos a ver situaciones reales que están pasando en la iglesia, que son apostasía, que Dios reprueba y que se están promoviendo desde altos mandos en la iglesia adventista y no debiera ser así. Y esta serie es más bien es un llamado a corregir eso. Si usted ve en esta serie que vamos a estudiar esto a fondo, en su iglesia están haciendo eso y usted ve un escrito está que dice esto está mal, usted entonces se convierte en responsable de compartir esa información allí a los líderes de su iglesia, porque no sabemos, pero en muchos casos algunos promueven la apostasía porque piensan que están haciendo lo correcto, no porque son malas personas o quieren hacer daño a la iglesia. Muchos son como Saulo de Tarso. Creía que estaba honrando a Dios persiguiendo a los creyentes en Cristo. Imagínense. Hasta que Cristo se le presenta y dice, ¿qué estás haciendo? Me estás persiguiendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo lo ubicó y cambió el Saulo de Tarso. Bueno, hay muchos en la iglesia adventista que son sinceros y van a hacer este cambio como Saulo de Tarso. Pero hay otros muchos que van a ser como el rey Saúl, que saben que están haciendo mal, que están obedeciendo a medias las cosas de Dios y van a persistir hasta que el Espíritu Santo se va a apartar de ellos. Nuevamente, a nosotros no nos corresponde quién es quién, juzgar quién es quién. No, esto no es para hacer juicio de nada. Esto es para abrir nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente a lo que está ocurriendo ya en el pueblo de Dios y tomar acción como Dios indica conforme a su voluntad. Muy bien. Primero voy a mencionar que en el libro Mensajes Selectos, tomo uno, el capítulo 24, que se titula El Alfa y la Omega, es donde, inspirada por Dios, Elena de White escribe sobre estos tipos de apostasía que iban a estar sucediendo en la iglesia adventista. Dice, se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente
firmemente y sin demora, pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Así que noten, el alfa o la apostasía alfa en la iglesia adventista ocurrió con el libro Living Temple del doctor Kellogg's, que habla del panteísmo. Elena de White advirtió de que no lo publicara este libro al doctor Kellogg, él no hizo caso. Ella advirtió a la iglesia que no leyeran eso. Alonso T. Jones no hizo caso y leyó el libro y se llenó de esas herejías y se apartó al final de la iglesia. Nadie sabe si al final regresó, pero esto hizo que muchos perdieran la fe. ¿Sí? Un solo libro. Ahora, lo interesante es que la apostasía omega dice, seguirá y será recibida. ¿Por quiénes? Por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Sabe qué hacen algunas personas? No, 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 no me hables nada de apostasía y todo lo que está mal, deja eso. Yo solamente quiero saber que Dios me ama y ya. Los que cierran sus oídos para no oír la palabra de Dios, la amonestación que Dios ha dado a través de sus profetas, a través de sus escritos inspirados y series como esta que vamos a ver solamente lo que está escrito en la palabra de Dios, Satanás va a hacer que ellos reciban esa apostasía omega y van a perderse. Así que lo mejor que podemos hacer es recibir toda la palabra de Dios que se pueda al respecto, ¿sí? Y si yo encuentro que estoy en contra de lo que Dios dice, si el Espíritu Santo obra en mí, yo voy a pedir perdón, me voy a arrepentir y voy a hacer cambio conforme a lo que Dios quiere que haga en su palabra, ¿verdad? Bueno, dice aquí, durante el verano de 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del doctor John Harry Kellogg, y en un tiempo cuando él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la obra de manejar nuestra obra médica, hago un paréntesis. Dentro de esos procedimientos ilegítimos de forma de manejar la obra médico-misionera, ¿saben qué hacía? Empezó a tomar los diezmos, Kellogg's, y los diezmos, en lugar de darlos para la predicación del evangelio, empezó con eso a establecer comedores comunitarios en las ciudades para dar de comer a los pobres. Elena de White le dijo, inspirada por Dios, no toque lo que no es suyo, eso es de Dios, eso es solo para la predicación del evangelio. Sí hay que ayudar a los pobres, pero con las ofrendas y con otros recursos. Y Kellogg no hizo caso. Fue algunas de las cosas que él empezó a rechazar de la voz de Dios a través de Elena de White, lo que lo llevó a terminar con esas teorías panteístas. Sigo leyendo. Elena de White hizo resonar varias amonestaciones que fueron reunidas y publicadas por cuenta del autor en un folleto de 60 páginas, Special Testimonies, titulado Testimonios para la Iglesia, que contienen cartas a médicos y ministros y que dan mensajes de amonestación y palabras de consejo y admonición acerca de nuestra situación actual. En dos de esas comunicaciones, ella se refiere a el alfa y la omega. He aquí las dos declaraciones completas, tales como fueron tomadas del folleto. Y ahí hay otros libros donde hay más detalles con referencia al panteísmo, pero no vamos a hablar del panteísmo. Simplemente quiero que entiendan que el concepto de la apostasía omega es la apostasía que iba a provocar Satanás dentro de la iglesia adventista después del tiempo de ella y de Kellogg's. La apostasía alfa fueron las herejías del panteísmo que Kellogg's a través del templo, del libro del templo viviente, presentó a la iglesia y muchos dirigentes adventistas fueron engañados y recibieron el veneno de esa apostasía y se apartaron de Dios. Así que usted no quiere ser parte de la apostasía omega, ahí está la solución, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Debe estar dispuesto a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Tome la palabra de Dios, la Biblia, los escritos de Ellen White, y vea todo lo que dice Dios y luego vea la iglesia y entonces va a descubrir dónde está Dios y dónde no está
está Dios? ¿Dónde está la apostasía y dónde está la santidad que Dios quiere que andemos? Ese es el objetivo de esta serie, ¿sí? Pastor Alberto Tim, lo vi en el Congreso de la Asociación General, platiqué un momento con él, de hecho. Miren lo que dice. Los programas de jóvenes de muchas de nuestras iglesias han perdido completamente de vista la importancia central de la Biblia en su programación. Enfocados más hacia la distracción y el entretenimiento, tales programas ya no ofrecen oportunidades para que los jóvenes aclaren sus dudas sobre las doctrinas y el estilo de vida que profesamos. Lamentablemente, nunca tuvimos en una generación de adventistas tan superficial en su conocimiento bíblico doctrinal como la actual. Y lo digo con tristeza. ¿Quiere ver parte de la apostasía Omega? Vea un programa de sociedad de jóvenes. O en muchas ocasiones algún campamento o camporí de clubes. Risotadas, concursos, competencias, programas sin reverencia a Dios, el vestir presentable para adorar a Dios, ¿no? Desfajados hasta con short. Em, es decir, el objetivo ya no es escudriñar y aclarar los puntos doctrinales de la fe que profesamos en comparación con otras denominaciones. No, a eso ya no se le da importancia. La Biblia, ¿cuántas citas bíblicas se leen en uno de esos programas? Hay más distracción y entretenimiento. Hay cosas más superficiales que solamente ya es el programa para cubrir una parte de la actividad del sábado, pero no hay un objetivo de llevar a las personas a un encuentro personal con Cristo, a una renuncia y abandono e identificación de pecados de moda. Tristemente, casi ya no lo hay. Es más, con más tristeza lo digo, en la mayoría de las iglesias en Estados Unidos ya ni siquiera hay programa de despedida de sábado o sociedad de jóvenes. Ya no lo hay. ¿Y qué decir de programa de recepción de sábado, el viernes por la tarde noche? Tampoco hay cultos normalmente así en las iglesias, ya se está quitando hasta eso. Nada más en la mañana, un rato, el sábado y listo. Esa es una realidad. No estoy exagerando nada. Usted tiene una iglesia donde hay programa de recepción de sábado el viernes antes de que se oculte el sol, programa en la mañana de sábado de actividad misionera durante el día y de despedida de sábado de programa de sociedad de jóvenes reverente en su iglesia. Alabado sea Dios. Qué bueno que usted está en un lugar así. Lamentablemente en muchas partes no está ocurriendo eso. Ahora, quiero referir un poco lo que ocurrió eh, en el tiempo de Elías, de los primeros patriarcas, ¿sí? Permítame un momentito. Muy bien. Voy a seguir compartiendo pantalla. Porque si entendemos cómo ocurrió la apostasía en ese tiempo, vamos a saber qué hacer en nuestro tiempo, ¿sí? Dice Jueces 21:25, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Pregunto, ¿cuál es la base de la apostasía? Que la mayoría elija lo que le parece correcto a sus propios ojos, que no consulte a Dios. Esa es la base de la apostasía. ¿Cómo vas a saber si estás bien o estás mal? ¿Cómo vas a saber que Dios quiere que hagan eso? Si no preguntas y consultas en la palabra de Dios si eso es correcto hacerlo o no. No importa, la mayoría vota y listo. Así que escucha. La apostasía omega en la iglesia adventista en este tiempo está avanzando por causa de juntas de iglesia o reuniones de líderes que votan y promueven algo que Dios no les pidió que hicieran y no era su voluntad que sucediera en la iglesia.
La segunda base es que la apostasía mega está avanzando en la iglesia adventista porque no se consulta a Dios. ¿Y cómo es que no se consulta a Dios? Bueno, tenemos poco más de 1,300 páginas en la Biblia y más de 100,000 páginas en los escritos de Elena de White. Ahí está todo lo que debemos saber, cómo hacer evangelismo, cómo comportarnos en el templo, qué alimentación llevar, qué educación, todo. Pero como eso ya no se consulta, se vota a ver quién opina mejor y qué es lo que vamos a hacer como iglesia y la opinión de las personas sin discernimiento espiritual y sin decir esto está escrito y hay que hacerlo, no hay que votar nada porque ya lo dijo Dios. Esa es la razón de apostasia mega. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 dice, yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha reprochado. Así que nota, cuando hay una apostasía, ¿qué debemos hacer? Si es tu familiar, debes hablar, debes reprochar y cuando se reprende a alguien con amor, eso indica que tú lo amas. Si tú ves que una persona está a punto de morir o está por tomar un veneno en una bebida y no haces nada, no es que qué va a decir, a lo mejor se va a enojar conmigo. Significa que no lo amas. No importa quién sea, pero si tú ves que está al borde de la muerte, tú tienes que actuar para sacarlo de ahí. Y lo que debemos hacer es sacar del pecado a las personas cuando vemos que está en algo que Dios está reprobando, ¿verdad? Bueno, la apostasía en tiempo de Elías. Acab, hijo de hombre, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que habían reinado antes de él. Como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Así que nota, Jezabel, ¿quién era? Hija de Baal, que era sumo sacerdote de Baal. Profetas y Reyes, página 84. Josefo lo llama el sacerdote de Astarte. El origen sacerdotal de Jezabel podría explicar la dedicación fanática de la reina a difundir la falsa religión en Israel. Y Baal significa señor y se refiere al dios de la tormenta y muchos dioses locales de la fertilidad que eran adorados. ¿Cuántos casos de hombres o mujeres que en lugar de esperar que Dios les elija la pareja para casarse, no, este me gusta, esta me gusta, pero no tienen la misma fe que tú, pero es buena persona, va a cambiar? Terrible. Acab sabía que Dios prohibía que se uniera con otra persona que no amaba a Dios. Así que mira, el líder, el que debió dar el ejemplo a todos, se casó con una sacerdotisa de Baal. ¿Y qué ocurrió? Dice que Acab hizo también un árbol ritual de acera. Hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó. Y Primera de Reyes 16, 30 al 34. Así que, ¿qué ocurrió? Bueno, todo el pueblo empezó a adorar a Baal. ¿Por qué? Porque el rey ahora lo promovía. Y noten, ¿en quiénes se dispersa más rápido la apostasía omega en este tiempo? En los que no cuestionan nada de lo que los líderes les dicen. Los que no prueban con un escrito está todo lo que tiene que hacerse. No, el pastor lo dice, hay que hacerlo ya. Yo he estado en iglesias donde al final de la sociedad de jóvenes, afuera se ponen a vender carne, tacos de carne y otras cosas para juntar fondos para terminar de construir el templo. Cuando en el libro Ministerio de la Bondad, capítulo 39, Dios lo prohíbe claramente. Además, que en el libro Ministerio Médico, Dios prohíbe también que nuestro pueblo en este tiempo consuma carne. ¿Y por qué eso lo hacen? Pues porque los líderes anteriores y otros que han estado no les dicen nada, dicen, está bien. Una, líderes que permiten lo que Dios prohíbe. Dos, miembros de iglesia sumisos a la voluntad de hombres antes de consultar y ver si Dios dice que está bien hacer eso o no.
Debemos, queridos amigos, ser como los bereanos que Pablo reconoció. Él predicaba en muchos lados, pero él reconoció que los bereanos, después de escuchar a Pablo, fueron a las escrituras para ver si Pablo estaba bien con lo que decía Dios aquí. Y así debe ser todo adventista del séptimo día. Así que escucha bien. Si tú, querido amigo, tú escuchas un sermón y escuchas algo que no va conforme a la palabra de Dios y no dices nada al que predicó, no estoy diciendo en el mismo momento, ya que salga. No le muestras con un escrito está, Dios va a tomar en cuenta el pecado grave que ocasiona ese engaño en los que escucharon y sobre ti principalmente, porque tú sabías, ¿sí? Debemos hablar en contra de lo que está mal, con amor, directamente, persona a persona, pero hablar. Esa es la base que Dios pone para detener la obra del mal en la iglesia. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender al pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Profetas y Reyes, página 87. Y Dios está levantando otros Elías, por así decirlo, otros hombres y mujeres que reprendan lo que está mal por amor al pueblo, por amor a Dios, ¿sí? Este mensaje, esta serie de Apostasía Omega, es para que tú permitas el Espíritu Santo que te llene y que vayas a la palabra y comparando lo que Dios dice con lo que está sucediendo en la iglesia donde vas, seas esa voz que detenga la ola de apostasía, seas esa voz que reprenda el pecado, no que odie a las personas, que ame a los hijos de Dios que están en pecado para que se aparten de la destrucción que viene si no se apartan de la iniquidad. ¿Y sabes qué es una persona así? Airetikos es la palabra griega para hereje y significa elegir, optar por tener una opinión distintiva y tener libre elección. Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión o persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, organización o academia. En otras palabras, la Iglesia Católica usó mucho esa palabra y todavía la usa para los que se apartaron de la fe católica. No es problema ser hereje, es decir, tener una opinión distinta de una institución, organización o doctrina cuando esa doctrina está en contra de la palabra de Dios. Debemos ser herejes, ¿sí? Tener una opinión distinta, es decir, tener la opinión de la palabra de Dios. Tener libre elección para estar a lo que Dios dice y no lo que la mayoría indica contrario a la voluntad de Dios. Pero hay los herejes que se apartan de la fe verdadera, ¿sí? Así que tanto hereje como disidente, dependiendo si estás en armonía con Dios o no estás en armonía con la palabra de Dios, va a ser despectivo o un título que Dios apruebe, ¿sí? De tu parte. Así que Elías le dijo acá, vive Jehová a quien sirvo que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y hubo 3 años y medio de sequía, ¿sí? Luego Acab va a buscar a Elías y Elías se presenta y Acab le dice, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? ¿Qué te parece? Cuando un siervo o sierva de Dios reprende al que está haciendo el que está haciendo el mal le va a adjudicar el problema del pecado al siervo de Dios. Eres tú el extremista, el alarmista, el que está alborotando a las personas. La misma característica ha tenido Satanás a través de la historia y la tiene ahora.
Normalmente los que se levantan para decir esto Dios lo reprueba y no se debe hacer, son tildados de exagerados, de extremistas, de legalistas, etcétera. ¿Sí? Él respondió, dice, yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. ¿Quiénes son los que trastornan al pueblo de Dios? Los que promueven el pecado dentro de la iglesia adventista. Los que traen las costumbres y tradiciones y modas del mundo a la iglesia adventista. Y muchos, escucha bien, líderes, en lugar de confrontarlos y detener la ola de apostasía, como son los que más diezmos dan a la iglesia, como son la familia más numerosa, no les dicen nada y dejan que la apostasía siga en la iglesia. A esos líderes Dios les llama perros mudos y son los primeros que Dios va a juzgar antes, escucha bien, antes del mundo que se va a apostatar a contra de la ley de Dios después de la ley dominical. Primero, Dios va a juzgar a los que conocen la verdad, pero han vivido en contra de la palabra de Dios y no han reprendido al pueblo por sus pecados como Dios los mandó que hicieran. Así que esto es algo muy solemne. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Primera de Reyes 18:21. Ustedes se acuerdan en esa historia cuando van al Monte Carmelo y dicen, ustedes van a tener sus altares a Baal y el Dios que envía fuego, ese es Dios. Ahora, fíjate lo que Dios dice sobre esto de que el pueblo no dijo nada. Hay quien dice, ah, no, pero allá había 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal. Sí, había 7,000 personas que no habían adorado al ídolo de Baal, pero eran cobardes. ¿Sabes por qué eran cobardes? Porque cuando Elías se puso de parte de Dios, ellos no se pusieron con Elías. Ellos se quedaron viendo a ver qué pasaba. Y dijeron, no, si voy con Elías y luego lo matan, me van a matar a mí también, mejor no. Hay muchos cobardes que no se atreven a decir la verdad en la iglesia por temor a qué dirán, a que los van a desfraternizar o a que van a tomar represalias contra ellos, los apóstatas. Quiero decirte que el reino de los cielos no es para cobardes. Fíjate lo que Dios dice sobre esto. Las personas que ven el mal en la iglesia y no dicen nada por temor a que los tachen de extremistas o, bueno, de otras cosas. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 310. A plena luz del sol, rodeado de miles hombres de guerra, profetas de Baal y el monarca de Israel, está este hombre indefenso, Elías, aparentemente solo, aunque en realidad no lo está. Había muchos ángeles ahí con él, ¿verdad? Nadie en esa vasta asamblea se atrevió a expresar una palabra en favor de Dios y revelar su lealtad a Jehová. Esta ceguera y apostasía no los habían rodeado repentinamente, habían descendido gradualmente, es decir, poco a poco, sobre ellos, al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. Es decir, no estaban con Elías, pero tampoco estaban con el rey Acab. Mejor aquí, neutral, en un terreno de nada. Ahora, quiero que veas cómo considera Dios a las personas neutrales. Fíjate. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual el pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad ante Dios. ¿Te das cuenta? ¿Puede uno ser neutral cuando hay pecados que se están promoviendo a plena luz y en la iglesia sin que alguien haga algo? Hay de los que son neutrales. Hay de los que no hagan nada cuando el pueblo está en decadencia espiritual y está fomentando más pecados y tradiciones y costumbres que Dios reprueba.
Así que este es el mensaje más importante de esta serie. Tú que estás escuchando, querido amigo, querida amiga, tú que le has entregado tu vida a Cristo a través del bautismo y has decidido vivir para Él, no puedes ser neutral en un estado de apostasía. Dios te lo prohíbe. Y si es neutral una persona, eso es señal de que el Espíritu Santo no está en esa persona. No puede haber neutralidad cuando hay pecado que Dios reprueba y que no quiere que ocurra en su pueblo. Se tiene que reprender el pecado, se tiene que manifestar el rechazo a lo que Dios reprueba. ¿Sí? Y en la oración, mira cómo dice Dios en la oración, Elías en la oración. Oh Jehová, Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Y dice que cayó fuego y hasta las piedras y el agua quemó. Y todos se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mira, siempre que una persona busca la gloria de Dios, Dios responde. Siempre que una persona se parte de la verdad y la justicia, Dios está con la persona. Dios manifiesta su aprobación hacia los pocos que se mantienen leales. Así pasó con Elías, así pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, así pasó con Daniel. Y puedo mencionarte más, pero ¿sabes algo? Para hacer eso se necesita tener una plena comunión con Cristo cada instante. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres saber algo? En el Apocalipsis hay dos mujeres. La mujer de Apocalipsis 12 dice que está vestida del sol. ¿Y sabes qué? No tiene joyas. La mujer de Apocalipsis 17 es una prostituta y está llena de joyas. Y aún con esos ejemplos, aún con la indicación de Dios al pueblo de Israel en Éxodo 33, 4 al 6, de que si no se quitan esas joyas y adornos, no voy a ir con ustedes. Aún a pesar de eso, hay profesos adventistas que van a la iglesia con joyas y creen que están haciendo bien. Esto no me va a perder. Aún cuando Dios ha dado tanta luz sobre cómo debemos cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, hay personas que siguen promoviendo lo que Dios reprueba de alimentación para el pueblo de Dios. Y puedo mencionar sobre música sacra, la música incorrecta. Hay muchas cosas que están pasando. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, o mujeres. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad, diariamente. Libro de la Educación, página 54. Porque es lo que Cristo hizo. Ese es el carácter que necesitamos. Cristo perdonó a Pedro que lo traicionó, pero Pedro se llenó del Espíritu Santo después. Y hay una promesa en Malaquías 4, 5 y 6. Dios va a enviar, dice al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, decir el Espíritu Santo, que va a hacer en las personas lo mismo que hizo en Elías en el tiempo de Elías. Se van a levantar contra la apostasía, contra el pecado, y van a volverse de todo corazón a amar a su prójimo como a sí mismos. ¿Sí? Lucas 1:17, Cristo refiere que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir porque iba a preparar al pueblo, al Señor un pueblo bien dispuesto. Si lo queréis recibir, Él es el Elías que había de venir, Mateo 11:14.
Pero noten esta cita. Juan no era Elías, pero vino con el espíritu y poder de Elías con una tarea similar a la de Elías, la de llamar a los seres humanos al arrepentimiento. Así que Juan el Bautista es el segundo Elías, ¿sí? ¿Y cuál era la palabra arrepentimiento que es metanoeo? Es pensar en forma diferente después, cambiar de forma de pensar, de propósito. Es decir, no es un cambio de ideas, es una nueva dirección de la voluntad y una modificación de propósitos y actitudes. Esto está en el comentario bíblico adventista y en el diccionario bíblico adventista. Así que mira lo que es esta cita, en un sentido muy especial. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles es una obra de reforma, como dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 115. La reforma pro salud, obra médico-misionera, la reforma en el vestir, en la educación, la reforma en el evangelismo, la reforma en el trabajo. Dios nos ha ubicado para hacer una luz distinta a como vive el mundo. Ese fue el objetivo. Por la poderosa, dice, Dios ha dado a su iglesia en este tiempo, como en el antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, he aquí el valor de una alma. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan. Pues desde los Testimonios, tomo 2, página 156. Por esto es que el enemigo, como aquí dice, trata a Satanás constantemente de arrojar sombras sobre estos mensajes para que el pueblo de Dios, número uno, no discierna claramente su significado, número dos, su tiempo y número tres, su lugar. Pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. ¿Sabes algo? Si en tu iglesia está un pastor o predicador que constantemente está explicando cada detalle del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, créeme, tienen el Espíritu Santo. Lo que menos quiere Satanás es que se entienda claramente estos mensajes. ¿Y sabes qué? Tristemente, en muchas iglesias los mensajes de los tres ángeles se ignoran por completo. Y no digo por miembros de iglesia nada más. Yo le he preguntado a encargados de iglesia, ancianos de iglesia, que me explique el mensaje del tercer ángel con detalles. No lo saben. No está aquí, no está de memoria. ¿Sí? Y si yo no entiendo esto, ¿cómo voy a poder ser luz? Imposible. Una persona que no entiende y está enseñando detalladamente los mensajes de los tres ángeles, esta persona es presa fácil del enemigo para usarla como apostasía omega en la iglesia. ¿Sí? Todos los que desean entrar en la ciudad de Dios, dice, deben de poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre
y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos los que le reciben, Él les da poder de ser hechos hijos de Dios. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. ¿Y cómo puede ocurrir esto? El sendero es estrecho y la puerta angosta, pero dice, por ahí debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándolos que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia deben eliminarse y debe vivirse la vida nueva que nos hace parecer a Cristo. Consejos para la iglesia, página 105. Queridos amigos, he presentado a grandes rasgos las bases de la apostasía desde el tiempo bíblico hasta nuestro tiempo. Y también las bases del Espíritu Santo en una persona para frenar y evitar que se avance la apostasía en la iglesia o en la familia. ¿Quieres tú ser ese Elías? ¿Quieres no ser, tener parte con esa apostasía? Díselo a Dios. Entrégate de todo corazón y habla cuando tengas que hablar, con amor, con sana doctrina, como lo hizo Elías en su tiempo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje, Señor. Entendemos que estamos en los últimos días y Satanás trata de desviar nuestra atención del mensaje de los tres ángeles y tener una vida elevada, santificada por la obra del Espíritu Santo en obediencia a tu palabra. Oro por cada hijo, hija tuya que escuche, mire este mensaje, que le ayudes a profundizar más en tu ideal y tu voluntad para nosotros. Y que siempre que veamos que se está promoviendo lo que tú repruebas en la iglesia, podamos hablar, podamos no estar neutrales, sino hacer nuestra parte para detener o evitar esta ola de pecado y apostasía que sigue en la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, pastor, por esta introducción a este tema tan importante. Como les comentaba al inicio, aquí en Italia hay mucha ignorancia en Europa sobre eso, ¿no? Obviamente no todos, pero digamos en general, y es bueno que podamos compartir esos temas con usted, pastor. No sé si tiene un poquito de tiempo, me parece que la hermanita Sí, Celestina tiene una pregunta, y a Levelito, hermanita Celestina, para que por favor pueda expresar su pregunta o comentario. Eh, sí, claro, adelante. Adelante, hermanita, tiene el micrófono activado. Muchísimas gracias, hermanita. Y quería preguntar, eh, mm, usted habló, no sé si decirlo, ¿es pastor? ¿Doctor? No sé. Sí, doctor. Eh, ¿Perdón? ¿Pastor? Sí. Ah, ya, pastor. Cuando usted decía que cuando usted pregunta alguna vez en qué consiste el mensaje del tercer ángel, ¿en qué consiste el mensaje del tercer ángel? Es mi pregunta. Mire, tengo un mensaje al respecto en YouTube. Usted puede buscar Pastor Joaquín Cardona eh, y va a encontrarlo como Apocalipsis 14 o, ¿cómo le puse ese título? La identidad adventista. Así se llama, la identidad adventista, Pastor Joaquín Cardona. Y ahí lo va a encontrar. Ahí explico detalladamente lo que usted pregunta sobre el mensaje del tercer ángel. Pero en una frase, más o menos así, una frase, consiste en esto, Bueno, que pues me podría. está escrito ahí en Apocalipsis. En primer lugar, es una condenación a lo que es la bestia y la apostasía de la bestia, que es el papado y todo lo que implica las tradiciones, modas y alimentación y estilo de vida que se promueven en el mundo y la adoptó la Iglesia Católica Romana. Y en el otro contraste está la distinción del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la paciencia de los santos. Eso es el Allá. mensaje del tercer ángel.
del tercer ángel. Y hay una cita, pastor, que dice, está en Eventos de los Últimos Días 205, párrafo 1. Muchos me han preguntado si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, y he respondido, es en verdad la justificación por la fe. Y la que es la justificación por la fe es el resultado de la intercesión del gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ¿no? Una declaración del Padre. Entonces me parece que sería como dice también primeros escritos, que este mensaje del tercer ángel lleva directamente al lugar santísimo, ¿no? Entonces, esa parte más, qué bonito que se tenga claro el paquete completo, ¿no? Es la justificación por la fe que se realiza ahora en el lugar santísimo en virtud de la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote. Y qué bonito, voy a ver el link que usted me ha referido. Gracias, pastor, muy amable. Sí, es correcto, para servirle. Hay una, de hecho, en el grupo WhatsApp Mensajes de Fe, me parece que el día de ayer, sí, ayer, puse la cita, ¿qué es justificación por la fe? Y ahí explico. Entonces, para que el pecador tenga la obra de la justificación por la fe en Cristo, hay un proceso. Si no se convence de pecado y si por fe no acepta que Cristo lo que Cristo le ofrece, no se efectúa la justificación por la fe. En esto algunos evangélicos toman la justificación por la fe como lo que el Padre y Cristo hacen y ya yo no hago nada. Pero sin la voluntad humana no puede ocurrir la justificación por la fe. Es una obra unida. Por eso el mensaje del tercer ángel reprueba la obra del enemigo a través del papado, de la bestia y todo eso, y pone el ejemplo de lo que es una persona justificada por fe guarda los mandamientos de Dios, tiene la paciencia de los santos y tiene el testimonio de Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, hermanita Celcina. Le estaba buscando en YouTube esta predicación suya y hay algunas, pastor, de que le han subido algunas iglesias de esto Ujú. de la adventista, como nos dijo, la identidad adventista, ¿cierto? Sí, Bueno, es tenemos correcto. otra pregunta, sí, del hermanito Zoom User. Vamos a ponerle ya se nos fue, ¿dónde está? Hermanito. Ay, creo, parece que no, aquí está. Hermanito, está activado. Por favor, puede abrir su micrófono si quiere preguntar algo. Hermanito Zoom User. Lo comentó. Sí, disculpa. Me dice, yo tengo dos preguntas. Me ha tocado ir a la iglesia y hacen comida y la comida que ya le agregan carnes también. Me ha tocado que suben al púlpito con pantalón de mezclilla. Respecto a honrar a Dios también conlleva no dar honores a la bandera, ¿cierto? Esa es la pregunta, pastor. Las dos preguntas. O bueno, eso de las comidas y del pantalón, me parece que es algo que él ha visto. Y luego esto de dar honores a la bandera. Sí, miren, hoy en día tenemos acceso si usted tiene un celular inteligente y obviamente lo tiene, porque está usando Zoom a través del celular, puede tener la aplicación de escritos de Elena de White completa, ¿sí? Ahí tiene toda la luz que necesitamos. En esos escritos, en el capítulo 45, se titula La casa de Dios. Ahí está bien detallado lo de su segunda pregunta, ¿no? Cómo vestir, qué vestir, etcétera. Y sobre lo primero, el ministerio médico, me parece página 315, es bien claro Dios cuando indica que en este tiempo el pueblo de Dios debe dar un ejemplo en contra del consumo de carne. Los que siguen consumiendo carne, escuche bien, ministros, predicadores, dice que los miembros de iglesia no deben estar subordinados a un hombre que presente un mal ejemplo en cuanto a la reforma pro salud. Por supuesto, es parte de la apostasía. Apostasía es todo lo que Dios reprueba, ¿sí? Todo lo que Dios no pidió que hagamos, eso es parte de la apostasía. Vamos a hablar más detalles. Hoy fue nada más la introducción, por así decirlo, pero vamos a ver más de lo que está ocurriendo en la iglesia con un escrito está que no debería estar pasando, que se está permitiendo y que con la ayuda de Dios, Dios nos llama para poner freno a eso por testimonio, pero por presentar. Esto dice Dios, un escrito está, ¿no?
Así que más adelante en otros temas vamos a hablar más detalle de eso. Bien, creo que no hay más preguntas, Pastor. Muchas gracias nuevamente. Les invitamos para el próximo lunes. Vamos a tener la segunda parte de la apostasía Omega. También les invitamos el miércoles, tenemos un programa de salud y el viernes testimonio. Así que nuevamente, Pastor, gracias por estos temas tan importantes e interesantes. Y como hemos visto, todo está en la Biblia y el Espíritu de Profecía. No se está inventando nada aquí, no se está yendo fuera de ningún parámetro de la iglesia. Todo está sustentado en un escrito. Así que compartan esta bendición. Como el pastor dijo, está en directo por Facebook y más adelante se sube también a YouTube. Así que por favor, compartan e inviten a otras personas para que se puedan conectar a esta pequeña iglesia. Y pastor, nuevamente gracias. Nos vemos el Amén. próximo lunes y vamos a terminar con nuestro himno y que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentre. Hasta el miércoles. Gracias, pastor, por todo. Amén. Gracias. Hasta, pastor.